España, con una extensión de más de medio millón de kilómetros cuadrados, que incluyen dos grandes archipiélagos y casi 8.000 kilómetros lineales de costa, presenta 4 de las 6 regiones biogeográficas definidas en la Unión Europea: la Mediterránea, la Atlántica, la Alpina y la Macaronésica. En el territorio español están presentes 141 de los 264 hábitats descritos como de interés comunitario en la Directiva Hábitats, y se localizan el 37% del total de los taxones de la fauna y el 38% de los de la flora existentes en la Unión Europea. Estos datos sitúan a nuestro país a la cabeza de los índices de biodiversidad en Europa y constatan que aún es posible encontrar territorios relativamente extensos en estado natural o seminatural. La diversidad de la naturaleza de nuestro país se refleja en parte en la Red de Parques Nacionales, conformada por 15 parques nacionales y definida como un sistema integrado para la protección y gestión de una selección de las mejores muestras del patrimonio natural español, aún por completar. 5 parques nacionales de la red son representativos de los ecosistemas montañosos peninsulares. El Parque Nacional Picos de Europa aglutina la esencia del patrimonio natural de la Cordillera Cantábrica y constituye la mejor muestra de los ecosistemas naturales ligados al bosque atlántico. Dos parques reflejan las singularidades de la Cordillera Pirenaica: Ordesa y Monte Perdido, como magnífico ejemplo de sistemas naturales ligados a sistemas de erosión y rocas de origen sedimentario, y Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, como singular representante de los sistemas naturales ligados a formaciones lacustres, rocas de origen plutónico y fenómenos de glaciarismo. El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama es un buen ejemplo de los ecosistemas característicos del Sistema Central. Destaca por sus sistemas naturales de origen glaciar y periglaciar, que poseen un modelado propio de latitudes más norteñas o de mayores altitudes, y por la singularidad geomorfológica de sus humedales y lagunas de alta montaña. No obstante, lo realmente reseñable son los matorrales supraforestales, pastizales de alta montaña, estepas leñosas de altura y cascajares, que tienen la peculiaridad de ser de carácter silíceo y de localizarse en el interior peninsular, características no representadas hasta este momento en la red de parques nacionales. Y finalmente, el sistema bético representa en el Parque Nacional de Sierra Nevada el mejor modelo de los sistemas naturales ligados a la alta montaña mediterránea. Cada uno de los parques nacionales se puede calificar como único e irrepetible, pero existen también muchos rasgos comunes trazados por el parentesco de su orogenia y en particular por el modelado glaciar. Además encontramos una flora común, la propia de la alta montaña, que se adaptó a idénticas limitaciones ambientales. Y sin embargo, a pesar del parecido, muchas de estas plantas son exclusivas de cada cordillera debido al aislamiento geográfico y a la imposibilidad de intercambios genéticos con otras poblaciones. El caso más significativo es el de Sierra Nevada, ya que casi el 40% de los vegetales que cubren sus altas cumbres son endémicos. A los invertebrados, especialmente a los no voladores, les ocurre algo parecido, habiéndose definido más de 300 taxones endémicos. Las adaptaciones a las duras condiciones ambientales de la alta montaña suponen cambios muy importantes a nivel fisiológico, tantos que impiden a muchas especies vivir en otros ambientes, lo que indirectamente provoca su aislamiento en las montañas y, por tanto, la ausencia de intercambio genético con poblaciones no necesariamente lejanas,
facilitando de esta forma la aparición de endemismos. En lo que se refiere a las aves típicas de montaña, la especie más frecuente es el acentor alpino, que está presente en los 5 parques nacionales de montaña. El gorrión alpino y la choba piquigualda se encuentran en 3 parques, en el de Picos de Europa y en los 2 pirenaicos. Y finalmente, 2 especies de menor área de distribución. El lagópodo alpino y el quebrantahuesos cuentan con importantes poblaciones en los parques de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici y en Ordesa y Monte Perdido. En cuanto a los mamíferos, cabe destacar que algunas especies, sean o no estrictamente alpinas, han encontrado refugio en los parques nacionales de montaña. Es el caso del lobo, el oso, el sarrio y su subespecie el rebeco, endémica del Cantábrico. Y por último, la cabra montés, especie endémica de la península ibérica. Con anterioridad a los años 80, las zonas húmedas eran consideradas como lugares insalubres e improductivos. Esto llevó a que en pocas décadas se desecaran más del 60% de los humedales del Estado español. Por fortuna, la reacción de unos pocos científicos y de pequeños grupos sociales propició la declaración de 2 parques nacionales. En 1969, Doñana, y en 1973, las Tablas de Daimiel. Las tablas de Daimiel son el último representante de un ecosistema denominado tablas fluviales, hasta hace poco tiempo características de La Mancha. Aparece en la confluencia de una llanura de inundación producida por 2 ríos de distinta naturaleza. Uno estacional y de aguas salobres, el Jiguela, y otro permanente y de aguas dulces, el Guadiana, a lo que hay que añadir la descarga de aguas subterráneas del acuífero de La Mancha Occidental. Este hecho proporciona características que redundan en una mayor diversidad ecológica. Lamentablemente, en la actualidad, este parque está muy afectado por la sobreexplotación del acuífero. Doñana es un mosaico de paisajes, con su playa salvaje, las dunas y los corrales, la vera, la marisma y el monte. Estos son los territorios del lince ibérico y del águila imperial, 2 de las especies más amenazadas del mundo. Para la declaración de ambos parques se tuvo en cuenta su alto valor faunístico y, en concreto, la presencia de aves acuáticas para las que representan 2 enclaves destacados como áreas de reproducción y como áreas de paso e invernada en las rutas migratorias. Doñana es el humedal más importante de nuestro país y uno de los mejores de Europa para las aves acuáticas invernantes. Hay temporadas en que la marisma y su entorno acogen a más de 600.000 ejemplares, aunque los datos señalan una media que supera los 300.000, lo que da idea de la gran productividad de este ecosistema. Una de las especies más abundantes es el ánsar común, que en los años propicios ha llegado a superar los 75.000 ejemplares, siendo el promedio unos 45.000 individuos. Además de las grandes concentraciones de ansares, otras muchas aves, como los flamencos, se pueden observar en el Parque Nacional de Doñana, lo que justifica su reconocida importancia internacional. Uno de los rasgos más característicos de la vegetación mediterránea es su biodiversidad, favorecida por la coexistencia de variados grupos florísticos de distinto origen biogeográfico. Por ello se utiliza el plural bosques mediterráneos para dar cabida a formaciones como rebollares, quejigales, encinares o alcornocales, por solo citar las más representadas en los parques nacionales de Cabañeros y Monfragüe.
En ambos parques, estas formaciones no aparecen como manchas puras, sino como masas arbóreas mixtas debido a las variaciones térmicas y cambios de humedad, dado el carácter secundario de la homogénea litología. Solo cuando algunas de esas variables registran valores extremos, se produce el predominio de la especie mejor adaptada y, consecuentemente, la formación de masas más o menos monoespecíficas. Es el caso de los encinares xerófilos en las laderas de Solana, vertientes bien drenadas, lomos y cresterías. Aquí la encina está acompañada por el acebuche en las zonas más térmicas. En el estrato arbustivo podemos encontrar olvillas, retamas y escobas que en las áreas más degradadas dejan paso a cantuesos, aulagas y jaras. No obstante, la vegetación que vemos es el resultado de una compleja trama de relaciones entre sus características ambientales, pasadas y actuales, y la determinante actividad desarrollada durante siglos por el hombre y sus animales. En las laderas de Umbría, donde la humedad es mayor y las temperaturas más suaves, la encina cede el protagonismo al alcornoque, que suele ir acompañado por algunos ejemplares de quejigo, arce de Montpellier y cornicabra. Junto a ellos se pueden encontrar durillos y madroños, especies que nos remiten a tiempos remotos cuando predominaba un clima subtropical. En este sentido, es interesante destacar la presencia del loro, que en el caso del Parque Nacional de Cabañeros forma loreras, localizadas en enclaves concretos como son los barrancos muy húmedos y con gran estabilidad térmica. Los parques de Cabañeros y Monfragüe acogen algunas de las especies más significativas de la fauna española. Aquí podemos encontrar al lince, al águila imperial ibérica, la cigüeña negra y al buitre negro, carroñera que tiene aquí uno de los núcleos de cría más importantes del mundo. Pero además, estos dos parques constituyen el escenario de uno de los acontecimientos más espectaculares de la naturaleza española, la berrea de los ciervos, que transcurre entre los meses de septiembre y octubre. A finales de octubre, un característico trompeteo anuncia la llegada de las grullas procedentes del norte de Europa. Los bandos, dispuestos en la típica formación en V, se dirigen hacia las dehesas extremeñas como la de Monfragüe, aunque algunos grupos recalan en la Raña de Cabañeros. Una parte de la biodiversidad marina española está representada en la red de parques en el Parque Nacional Marítimo Terrestre del Archipiélago de Cabrera y en el de las Islas Atlánticas de Galicia. En ambos casos, al menos un 85% de su superficie es marina, lo que da idea de su vocación netamente marítima. En el primer caso, como mejor muestra de los ecosistemas insulares y fondos marinos del Mediterráneo español. Y en el segundo, como un ejemplo inmejorable de los ecosistemas insulares y fondos marinos de la costa atlántica española. Los bosques de laminarias constituyen uno de los ecosistemas marinos presentes en el Parque Nacional Islas Atlánticas de Galicia. Están formados por algas pardas correspondientes a 4 especies diferentes, cuyos ejemplares pueden alcanzar los 2,5 metros de longitud. Entre los frondes y rizoides, muchas especies depositan sus puestas, y abundantes larvas y alevines encuentran aquí refugio ante posibles depredadores. Dentro de estas formaciones vegetales existen multitud de nichos ecológicos, hasta el punto de que este ecosistema se configura como uno de los de mayor diversidad de especies por unidad de superficie de todas las costas europeas. Estas mismas características son aplicables a las praderas de Posidonia, el sistema natural más emblemático del Parque Nacional Archipiélago de Cabrera, y que ha sido clasificado por la Directiva Hábitats como hábitat prioritario.
Además de las comunidades antes mencionadas, se podrían citar otras de gran interés, como los fondos coralígenos, los fondos de Maerl o las praderas marinas de zoostera. La protección que otorga la figura de parque nacional contribuye a la preservación de los ecosistemas costeros y proporciona la tranquilidad necesaria para que se puedan reproducir numerosas especies marinas. La gaviota patiamarilla y el cormorán moñudo son muy comunes en estos parques, aunque es interesante resaltar que en el de Islas Atlánticas de Galicia, las poblaciones reproductoras de dichas especies superan el 30% de los efectivos nidificantes en España. Durante el invierno en estas aguas es frecuente localizar al negrón y al arao. En el archipiélago de Cabrera crían entre 30 y 40 parejas de halcón de Eleonor y 2 parejas de la escasa águila pescadora, especie de la que en nuestro país se reproducen solo unas 40 parejas. Los 4 parques nacionales de Canarias representan sistemas naturales y situaciones diferentes, y sin duda son fiel reflejo de lo más singular y de la variada naturaleza del archipiélago. Garajonay es un parque eminentemente forestal en el que la laurisilva, o monte verde como la denominan los canarios, es el elemento más relevante. La laurisilva está considerada como una reliquia viva de las formaciones vegetales de carácter subtropical que ocuparon la cuenca del mar de Tetis, hoy mar Mediterráneo, a finales de la era terciaria. En la actualidad solo está presente en las Islas Canarias, en Madeira y en Cabo Verde, así como en algunas localidades del Atlas meridional marroquí. En todos esos enclaves no hay ninguno que supere en nivel de extensión ni de conservación al bosque de laurisilva del Parque Nacional de Garajonay. La denominación laurisilva hace referencia a las hojas tipo lauroide de muchas de sus especies arbóreas más características. Es el caso, por ejemplo, del loro, el til o el viñátigo. En este frondoso hábitat viven la paloma turqué y la paloma rabiche, 2 especies endémicas de Canarias que se han convertido en símbolos de referencia de la conservación de la laurisilva. Caldera de Taburiente también destaca por su extensa masa arbórea, en este caso de pinar canario. Es de los mejores del archipiélago y se extiende por uno de los territorios más escarpados que existen en la geografía española, con desniveles de 2000 metros, lo que confiere a este paisaje una extraordinaria espectacularidad. El relieve, los diques, los roques, las rocas almohadilladas o los depósitos de materiales submarinos son algunos de los elementos que revelan importantes claves de su historia geológica y en las que se impone la teoría de que la caldera se formó por una combinación de procesos erosivos y avalanchas junto a nuevos episodios constructivos. En la actualidad, el dinamismo geológico transcurre a pequeña escala y está relacionado con los procesos de erosión y transporte de materiales por la fuerza de las aguas fluviales, lo que provoca, por ejemplo, continuos cambios de los cauces de los arroyos. En estos barrancos se pueden encontrar especies como el cedro canario, el perode, la garbancera y otros muchos endemismos, algunos de ellos exhibiendo bonitas flores. El Teide, con sus 3.718 metros de altitud, es la cumbre más elevada de España, pero para los canarios es mucho más. Es el Padre Teide. Cualquiera que se acerque a él queda fascinado por su espectacular visión y difícilmente puede escapar a la magia y al magnetismo que irradia. Son las 1000 caras, siempre distintas y sorprendentes, de un volcán emblemático. Desde su cumbre, la visión de las cañadas es sobrecogedora. Una depresión de 17 kilómetros de diámetro rodeada de abruptos escarpes de hasta 600 metros.
Son los restos de un complejo volcánico llamado Edificio Cañadas, que podría haber alcanzado los 5.000 metros y que por el excesivo acúmulo de materiales sufrió el deslizamiento de sus laderas, produciendo una avalancha de dimensiones colosales hacia el mar y dejando atrás una enorme depresión en forma de herradura. Posteriormente hubo varios periodos de intensa actividad volcánica, con acumulación sucesiva de lavas y piroclastos, hasta formar el actual complejo Teide Pico Viejo. En contraste con esta atribulada historia geológica, la imagen de la violeta del Teide pone el contrapunto de la supervivencia de lo pequeño, frágil y delicado en un medio tan hostil. La violeta del Teide es exclusiva del Parque Nacional y junto a otros endemismos, bien de la isla o de Canarias, representan el 36% de las plantas de este espacio protegido. Timanfaya es un parque nacional único a escala mundial en cuanto a sus características como representante del vulcanismo reciente acaecido en las Islas Canarias. Como relató el cura párroco de Yaiza, a partir de la noche del 1 de septiembre de 1730, la tierra se desgarró y de los abismos surgieron coladas de lava. En pocas horas se formaron volcanes, mientras se producían fuertes explosiones acompañadas de fuego y humaredas. Las erupciones continuaron hasta 1736 y tras un periodo de calma se reanudaron durante 3 meses en 1824. Como resultado del poder del fuego y de la tierra, se formaron más de 25 volcanes en unos pocos kilómetros cuadrados, entre ellos los que forman las llamadas Montañas del Fuego. Este paisaje ha permanecido desde entonces prácticamente inalterado gracias a la mínima incidencia de los agentes erosivos, ya que aquí casi no llueve y la temperatura ambiente es templada y bastante constante. Por este motivo, Timanfaya es un magnífico laboratorio natural para estudiar cómo la vida empieza a colonizar los yermos mantos de piroclastos y el inhóspito Malpaís. Este proceso puede prolongarse durante años e incluso siglos, y sus protagonistas son los líquenes, los verdaderos héroes de la supervivencia en Timanfaya. En la franja intermareal del parque, la vida prolifera más rápidamente debido a la mayor disponibilidad de nutrientes. Esta costa marca el límite del Parque Nacional y contempla un mar para el que en ocasiones se ha reivindicado su inclusión en la red de parques como una muestra de los fondos marinos del archipiélago canario. Hay por supuesto otros sistemas naturales que, con más o menos reiteración, han sido propuestos para completar la representatividad de la red de parques nacionales, lo que supone un importante reto para el futuro. Un futuro que se presenta esperanzador, dada la experiencia acumulada desde los primeros parques nacionales hace ya casi un siglo y los éxitos conseguidos desde entonces. En este sentido, son de destacar los numerosos reconocimientos internacionales. Así, por ejemplo, todos los parques nacionales de la red están incluidos en la red Natura 2000. La UNESCO ha otorgado el título de Reserva de Biosfera a 9 de ellos, y a 4 el de Patrimonio de la Humanidad. 3 parques nacionales poseen el distinguido Diploma Europeo que concede el Consejo de Europa. 4 parques están acogidos al Convenio de Ramsar, relativo a las zonas húmedas de importancia internacional. 5 parques tienen la Carta Europea de Turismo Sostenible.
Un parque está considerado como zona especialmente protegida de importancia para el Mediterráneo. Y finalmente, un parque nacional está incluido en el Convenio para la Protección del Medio Marino del Atlántico Nordeste. Todas estas distinciones se deben no solo a los extraordinarios valores ecológicos de los parques nacionales, sino a la gestión ambiental desarrollada, en la que se ha sabido compaginar la conservación de este patrimonio natural con el uso y disfrute público.